Vamos a calcular a través de nuestra función las raíces usando el método de Newton-Raphson. Para eso hemos declarado una función llamada base 6. La inicializamos, limpiamos pantalla con el comando print y declaramos las variables locales f1, x0, tolerancia, derivada, error y x1, con el fin de poder calcular la raíz de la función. La función que se ingresa por el comando input, la cual va a estar contenida en f1. f1 está caracterizado o está descrito con el número 8, diciéndome que f1 va a ser una expresión de tipo algebraica. X sub 0 viene siendo un valor de tipo numérico, por lo tanto se le pone un número 0. De igual manera, tolerancia es un número, bueno, no es un término numérico, por lo tanto tiene el mismo valor. Ahora bien, el área de trabajo en el cual está designado el menú es un cuadrado, ¿cierto? Un rectángulo de distancia 40 en el eje X, 25 de ancho y 1 en el eje Y de altura. Y bueno, como son del mismo, tienen el mismo tamaño, por lo tanto va a estar simplemente diferenciados por un 1, un 2 y un 3 para que no se superpongan. Vamos a poner los títulos al menú. Aquí está, descrito de esa manera. Y luego los layouts de las diferentes áreas de trabajo. En este caso le hemos llamado F1 de X, X sub 0, y también hemos llamado un valor llamado tolerancia para poder trabajar con los valores ingresados. Bien, entonces la primera parte consiste simplemente en poder ingresar los datos, poderlos ingresarlos de manera correcta, caracterizándolos de manera correcta. Y bueno, para entender un poco lo que es el método de Newton-Raphson, simplemente hay que comprender que por medio de consecutivas aproximaciones se pueden llegar a un resultado a través de, en este caso, diferenciales. Bien, ahora para poder hacer que la función trabaje, vamos a calcular la derivada. Y la derivada se obtiene llamando a la función cas y con el comando diff. ¿Qué va a diferenciar? La función f1 ingresará por input en términos de x. ¿Ya? Con eso obtenemos una función de tipo algebraica. Ahora bien, para poder inicializar un ciclo, lo que vamos a hacer es simplemente definir a la variable local error un término. En este caso puede ser un 1, un 10, un valor que sea mayor a la tolerancia ingresada por el menú. Ok, inicializamos el ciclo while. Si error, en este caso un valor 1, es mayor a tolerancia, donde tolerancia se ingresa por el valor, por la función input, generalmente de 0.000 y fracción, 0,1. Entonces va a empezar a comenzar el ciclo. ¿Qué va a hacer? Entonces el x sub 0 va a ser agregado a x, al x valor de x. Por lo tanto, este valor x va a ser numérico, ya que x sub 0 es ingresado por input, donde hemos designado que x sub 0 es un valor de tipo numérico. Bien, teniendo este valor en x, evaluamos la función f1, que inicialmente la función f1 es la función ingresada por input, así como también su derivada, y la derivada de la función está definida anteriormente con el comando casdiff de f1 en x. Bien, evaluando entonces el valor numérico en la función y la derivada, se le resta a x ese valor, obteniendo así un valor x1. Con ese valor podemos entonces obtener el error. El error básicamente es el absoluto de x sub 1 menos x sub 0 dividido por x sub 1. Y eso es porque generalmente en una diferencial, perdón, en una resta,
¿cómo se llama? En una sustracción pueden haber valores negativos, por lo tanto se ejecuta el comando abs para obtener el valor absoluto. Y así, x1 se designa nuevamente a x sub 0 para posteriormente imprimir por pantalla el valor obtenido en x sub 0. Y este ciclo se mantiene de manera consecutiva hasta obtener un resultado. Como todo ciclo while, hay que tener siempre presente que hay que tener ciertos parámetros que limiten este ciclo, porque puede generarse un error, como es el caso de tratar con derivadas, y en una expresión en la cual tenemos una derivada en el denominador, pueden generarse errores de tipo matemático, obteniendo infinitos o valores con números complejos. Posteriormente se imprime por pantalla la función f1. Bueno, lo vamos a hacer solamente para visualizarlo. Su derivada, así como también la raíz obtenida por el ciclo while. Se finaliza así el programa. Para comprobar esto, si está correcto, lo que vamos a hacer simplemente es designar un x al cuadrado, por dar un ejemplo, al obtener la raíz de menos 2, y obtenemos así, vamos a inicializar con 1 y 0.0001, por dar un ejemplo. Ahí voy a dar un ejemplo, obtengo así la raíz, la solución, y bueno, también una que es la que sale en el libro, que vendría siendo coseno de x menos x cubo. Bueno, esa es la función. Una función de démosle un valor 2 o 0,5, creo que era del libro, métodos numéricos, y una tolerancia de 0.0001, obteniendo así nuestro resultado, 0.8657 y fracción. También, bueno, vamos a un ejemplo que está en el método numérico aplicado para ingeniería. Una función, bueno, básicamente hace lo mismo para ver si funciona o no. Este es un x cubo. Un x cubo menos, o mejor dicho, más 2 por x, y se le va a sumar 10. 10 por x, obteniendo, bueno, se le va a restar el 20, que lo olvidé. A ver, es aquí un cuadrado elevado al cuadrado. Ya. Dice método de Newton-Raphson, un 1. Y también me dice con una tolerancia de 0.123. Enter. Aquí en la primera iteración obtiene 1.41.411.76. 1.411.176 o 1.41176. Y en la segunda iteración 1.36934. 1.36933. Y aquí se redondeó a 4. Bien. Bueno, la solución está en la tercera iteración. Pero aquí, bueno, aquí no lo hizo el texto. Sin embargo, vemos que la solución del programa lo genera, pero van a haber errores. Por ejemplo, cuando tenemos una función x elevado al cuadrado, donde vamos a generar un número complejo, bueno, un valor 1 y un valor de 0.0001 de tolerancia. Vamos a ingresar un bucle infinito porque estamos tratando con un valor en el cual la función no va, o la solución no va a converger a una raíz, sino va a diverger, o bien va a alejarse o acercarse de manera de manera errónea. Porque, ¿qué sucede? Sucede que para el algoritmo de Newton-Raphson tenemos un inicio donde declaramos el programa y nos preguntamos si la función evaluada en un punto es igual a 0. Si es así, entonces se obtiene la raíz. Si en determinado caso es no, entonces
vamos a la derivada y la derivada a veces es 0 y como habíamos anteriormente visto una derivada en el denominador se genera un error. Y si no, entonces podemos aplicar el método de Newton-Raphson, pero hay funciones que convergen y divergen, por lo tanto las soluciones van a tener que estar condicionadas, porque si no se genera este tipo de errores, bucles o bien simplemente genera una solución falsa. Bueno, el Newton-Raphson por lo menos permite calcular ciertas funciones y obtener así la solución del problema por medio del algoritmo.